No, bueno, yo creo que seguimos un poco en la línea que teníamos, ¿no? Quizás alguna sonrisa más, pero tampoco mucho más. Y es que tampoco tenemos mucho que celebrar más allá de una victoria, ¿no? O sea, sabemos que seguimos con mucho trabajo por delante, con partidos, bueno, pues complicados como el de este domingo contra Baskonia, que luego vendrá aquí Guipúzcoa, que ahí es donde tenemos que empezar a dar el callo otra vez y bueno, la semana ha sido una semana normal de entreno, no ha habido nada especial. Cansados sí, eso seguro. Con problemas. Cuando cesan a un entrenador o un entrenador dimite, en equipos de este estilo los jugadores suelen tener un pico de adrenalina seguro. Para demostrarle al nuevo entrenador que ya tienen, que valen, ¿vale? Y segundo, porque, bueno, es como el foco ahora está puesto en ellos, ¿no? Y entonces, normalmente de estas situaciones, ese tipo de equipos suelen salir con una, y me lo vais a permitir la expresión, con una hostia. Y los que vamos ahí somos nosotros, con lo cual tenemos que estar preparados para esquivarla. No, esta semana no hemos tenido ninguna incidencia en ese sentido. Toco madera, nos quedan 2 días todavía de entrenamiento, pero en principio no ha habido nada reseñable. Da igual que sea Pedro si se sienta o no, lo que sí es que es nuevo entrenador y si se sienta o no puede dar nuevas directrices, ¿no? No espero grandes cambios en lo que se refiere a la táctica colectiva en cuanto a sistemas y demás, pues no tienen tiempo prácticamente para entrenarlo, más allá que a lo mejor incidir en algún sistema que le guste más a Pedro o así, sí, y suele ocurrir que puede haber cambio de roles. O sea, que de repente jugadores que tienen más protagonismo dejen de tenerlo y jugadores que tenían menos pasen a tener más. No lo sé, no estoy allí, o sea, eso es interno, ¿no? Pero un poco basándome en lo que suele ocurrir en estos casos, lo que yo puedo esperar como entrenador es más ese tipo de cambios que no un cambio que de repente se pongan a jugar algo totalmente distinto, que eso sí que no lo espero. Sí, no, nosotros vamos a hacer nuestro partido, ¿no? Sabiendo la diferencia que hay entre nuestra plantilla y la suya, que además es fuera de casa. Además, bueno, aún no lo he hablado porque toca hoy y mañana, pero esto, ¿no? Lo que os he comentado a vosotros, lo comentaré después a ellos. Son un animal herido, y es un león herido, no es una hormiga herida, es un león, ¿no? Que si despierta, te puede pegar zarpazos que te dejen fuera de juego en nada. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido, a seguir creciendo, y si somos capaces de llevar el partido a una opción de poder ganarlo al final, pues intentar aprovecharlo, pero sabemos que va a ser un partido difícil, seguro. Sí, evidentemente Sengelia es uno de los jugadores más en forma de esa plantilla, y claro que me preocupan todos, pero especialmente él, que ahora mismo está siendo su máximo anotador en los partidos que llevamos de temporada, ¿no? Evidentemente no puedo descuidar a nadie, y más aún, como os he dicho, en una situación de cambio de entrenador, donde lo que pueden cambiar son roles de protagonismo. Bueno, para empezar recuperan, ahora no me acuerdo de su nombre, ¿no? Al americano que se les lesionó del hombro, ¿no? Entonces, bueno, tampoco sé cómo va a estar físicamente, pero bueno, este es un muy buen jugador, ¿no? Que va a entrar, decían que podía debutar el domingo. Este es un jugador de primerísimo nivel, que lo estaba haciendo muy bien en pretemporada cuando se lesionó. Bueno, pues ya es alguien que entra en la rotación, ¿no? Eso ya, pues si lo meten, pues es un jugador más a tener en cuenta.